Hola amigos, en este video voy a explicar lo que es el proyecto sentido y el transgeneracional. Bien, para esto empecemos con la ley universal de creación de las cosas. Pongamos un ejemplo, un teléfono. Cuando no existía el teléfono, 1700, 1800, bien, alguien tuvo una idea. ¿Cuál era esa idea? En realidad esa idea nació de una necesidad. ¿Cuál era esta? Comunicarme a distancia. Entonces tenemos un proyecto que tiene un sentido. En este caso, poderme comunicar con alguien que no está al lado mío. En realidad, pues en ese momento el teléfono como tal no existía. Era una cosa inmaterial. No lo podía tocar. Pero había en este caso una necesidad de comunicación. Cuando ya tengo el objeto, entonces tengo la cosa, lo he podido ya materializar, ya lo puedo coger, lo puedo tocar. Bien, desarrollemos la misma idea, pero quitemos el teléfono y pongamos un bebé. Bien, todo bebé entonces va a nacer con un proyecto sentido. ¿Qué significa esto? El proyecto lo dan los papás, tener un niño, y el sentido lo da el bebé que nace con su misión de vida. El momento en que ya nace, se materializa y pues ya lo podemos tocar. Muy bien. Entonces, en general, la cosa no puede ser otra cosa para lo que ha sido creada. Yo no puedo usar, por ejemplo, un marcador para tomar una medida. O no puedo usar un celular para escribir en una hoja de papel. Todos nuestros proyectos entonces son inconscientes y todos manejamos un programa interno de una manera no consciente. Para el proyecto sentido nosotros vamos a tomar como punto de referencia la fecha de nacimiento, 9 meses hacia atrás, o en mi caso por ejemplo 7 meses porque soy 7 mesino, todo el tiempo que estuvimos en el vientre de nuestra madre y 9 meses hacia atrás más, considerando la etapa de papá. Hacia adelante de nuestra fecha de nacimiento, los primeros 9 meses de vida, que son muy importantes, y aproximadamente 2 a 3 años en total después de haber nacido, todos los acontecimientos que hayan ocurrido, todo ese lapso de tiempo se lo toma y se lo considera para el proyecto sentido. Bien, además, para lo que es la estructura de nuestro árbol, nos ponemos como punto de referencia y comenzamos a ubicar las fechas de nacimiento y muerte, de ser el caso, de mamá y papá, de nuestros abuelos maternos, de nuestros abuelos paternos y de nuestros respectivos bisabuelos, de ser posible. Bien, entonces démonos cuenta que hay 15 conciencias que están de una manera muy directa involucrados en nuestro accionar. Bien, el proyecto sentido es una expectativa inconsciente puesta en el niño que se orienta a reparar. Muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestras profesiones están reparando. Este bebé va a nacer entonces con ideales proyectados de una forma inconsciente. Ojo que puede ser en positivo y en negativo, no es que todo es malo. Bien, vamos a poner un ejemplo. Tenemos un papá que dice que le gustan mucho las mujeres, pero su acción no refleja lo que dice y él solamente las utiliza, es decir, en el fondo las odia. Tenemos también el caso de la mamá, para este ejemplo, que puede pensar que el papá pues es un mujeriego, o pensar simplemente que no es la persona correcta con la que debió haberse casado. El bebé va a grabar tanto lo que piensa y siente la mamá como el papá, y le va a dar su propia interpretación, su propio sentido. Por eso que se llama proyecto sentido.
de tal forma que cuando nazca va a ser leal a estos proyectos. Todo el universo que sintió, todo lo que la mamá vivió o sufrió cuando nosotros estuvimos en el vientre de ella, va a ser absorbido por nosotros. Es decir, por ejemplo, si cuando estuvimos en el vientre de nuestra mamá ella sufrió un susto muy grande, nosotros que estábamos adentro sentimos ese susto. Muy bien, si esta mamá tuvo una necesidad de comunicarse con un pariente que está muy lejos, ella buscó un teléfono y se comunicó. Nosotros también sentimos esa necesidad de comunicación. Esto lo explico porque más adelante hay una lámina donde voy a hacer referencia a este ejemplo. Bien, ¿qué pasa si nace una niña y nace con una lealtad a los proyectos del papá? Entonces, esta mujer, cuando ya crezca, va a atraer a su vida hombres que la desvaloricen, que la usen y que le sean infieles. Por lealtad a los proyectos entregados por su madre, va a pensar que todos los hombres son malos, que todos los hombres son infieles. ¿Qué pasa si nace varón? Por lealtad a los proyectos entregados por su padre, va a tener el mismo comportamiento de papá hacia las mujeres. Bien, el inconsciente del niño se considera entonces que está ligado a 4 generaciones, o en ciertos árboles puede ser hasta más. Bien, tomemos en cuenta entonces, como una explicación racional de lo que estoy diciendo, la siguiente lámina. El óvulo de nuestra mamá, ¿cuándo fue creado? Veamos el ejemplo del teléfono para poder entender bien esta lámina. Cuando estábamos, mejor dicho, cuando no existíamos todavía y solamente éramos la posibilidad de un niño por ser engendrado, óvulo y espermatozoide se unieron. ¿Cuándo fue creado ese espermatozoide? Aproximadamente un mes antes. Pero ¿cuándo fue creado ese óvulo? Ese óvulo, decimos, y es muy conocido por mucha gente, que las mujeres ya nacen con todos los óvulos que van a usar a lo largo de su vida. Es decir, si una mujer tiene 30 años, cuando hace su menstruación, ese óvulo que bota tiene 30 años. Si una mujer tiene 35 años, ese óvulo corresponde a esa edad, 35 años. Porque la mujer ya nació con sus óvulos. Pero reflexionemos, ¿cuándo fue creado ese óvulo? Ese óvulo fue creado cuando estaba en gestación. ¿Dónde? En el vientre de nuestra abuela. Por eso esta lámina dice, el óvulo de nuestra madre fue creado cuando nuestra abuela la tuvo en gestación. Esto nos ayuda a entender entonces de qué lado viene esta memoria genética que nosotros heredamos. Bien. El niño será entonces un proyecto complejo y que nace y recibe entonces y desarrolla a lo largo de su vida un programa. Vamos entendiendo mejor esta parte. En programación, ¿sí?, para aquellos que se dedican a hacer programación de computadoras, se desarrolla un programa de la siguiente manera. Existe una base, un core, por ejemplo, para los teléfonos celulares inteligentes que ahora son tan usados, existe el sistema operativo Android. De tal manera que sobre este sistema operativo, sobre este core, se desarrollan programas menores. A estos programas menores en Linux se los conoce como demonios, daemons. De tal manera que un programa, una subrutina, realiza una acción de una manera constante. Me explico. Si yo cojo mi teléfono celular
y estoy en mi casa y en mi casa tengo Wi-Fi, internet inalámbrico, mi teléfono se va a agarrar de ese internet inalámbrico para recibir los correos electrónicos, navegar, etc. Si yo salgo de mi casa y estoy en la calle y tengo conectividad de datos, entonces en la calle voy a recibir el internet por medio de datos. En la casa Wi-Fi, en la calle datos. Si yo salgo y me fui a pasear, por ejemplo, salí 9 de la mañana y regreso al mediodía, 12 del día, cuando regreso, otra vez el teléfono de una manera automática se conecta al Wi-Fi de mi casa. Si yo después en la tarde vuelvo a salir, lo mismo, a lo que salgo se conecta otra vez a datos y a lo que regreso en la noche, otra vez tengo conexión Wi-Fi de mi casa. Bien, parece pues algo muy obvio para los que tienen un celular inteligente, pero en realidad internamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que existe un programa que está siempre en memoria y está siempre chequeando el estado de la red de datos. Es decir, yo no tengo que decirle al teléfono, ya llegué a mi casa, switchéate, cámbiate de datos a Wi-Fi. No es necesario. Simplemente lo que voy a hacer es olvidarme del asunto porque el teléfono se va a encargar de todo. Pero bien, ¿qué pasa si mi teléfono, aparte de este subprograma que les insisto, coincidencia se llama demonio, qué pasa si le comienzo a cargar muchos programas, muchas cosas, se pone lento o hasta se inhibe? Y luego me toca ¿qué hacer? Sacarle la pila, resetearlo. ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder usarlo. Algo similar ocurre con nuestro cerebro. Bien, entonces, para el ejemplo del teléfono, si nosotros estamos en el vientre de nuestra madre y nuestra madre siente la necesidad de hablar con una persona que está lejos, va a buscar el teléfono y va a llamar. Cuando nosotros ya nacemos, tenemos 2, 3 años, alguien nos va a decir, esto es un teléfono. Y en ese momento se cierra el programa. Es decir, la necesidad de comunicación y la imagen, el ver el objeto, se cierra el programa y está todo bien. Pero ¿qué pasa con un sentimiento? Por ejemplo, el miedo. Nuestra mamá, cuando nos tuvo en gestación, tuvo un gran susto, un shock, y nosotros lo sentimos, pero nosotros estábamos en el vientre. En el vientre no podemos ver, no podemos más que sentir. Y ese sentimiento no se cierra, sino que queda ahí. Bueno, también podemos pensarlo en positivo. ¿Qué pasa con el amor? Nuestra mamá tiene un sentimiento muy bonito de amor. Ama a nuestro papá, ama a nuestros abuelitos, y ese sentimiento en positivo también lo sentimos nosotros cuando estamos en el vientre de ella. Entonces, cuando crecemos y nos damos un abrazo con papá o nos damos un abrazo con nuestros abuelos, cerramos ese sentimiento. Es decir, entonces vamos a tener pequeños programitas en nuestro cerebro, tanto en positivo como en negativo. Pero lo importante es cerrar el programa. De tal manera que cuando nosotros cerramos el programa, no vamos a tener un conflicto. El conflicto va a estar cuando el programa no se cierra y entramos en un bucle y estamos en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. Por eso es necesario, para estas terapias de proyecto sentido y transgeneracional, tomar conciencia. ¿Tomar conciencia qué significa? Sacar el velo, ver el objeto, y entonces se produce una sanación. Bien, entonces el niño va a expresar de una manera inconsciente el colectivo de la familia, del clan.
El proyecto inconsciente pertenece al papá y a la mamá, y el sentido inconsciente lo da el niño. El niño va a ver a su madre a través de los ojos del padre. El niño ve a su padre a través de los ojos de la madre. Bueno, y el niño se va a identificar de una manera inconsciente con sus padres aún de adulto. El bebé es una esponja, absorbe todo el inconsciente del clan, no importa si es adoptado. Todo lo que vive la madre en el embarazo, el niño lo toma para él. Ojo, entonces es muy importante, mamás, nunca hablar en negativo de papá. ¿Por qué? Porque las palabras son muy, pero muy importantes. De tal manera que si yo quiero que mi hijo, que mi hija siempre tenga pensamientos positivos, tengo entonces que darle palabras positivas. Imagínense si hacemos lo contrario. Bien, veamos un ejemplo. Para este ejemplo, que es un caso real, omitiendo nombres obviamente, tenemos un niño de 9 años que tiene diagnosticado el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y pues ahora, desgraciadamente, a los niños que son muy hiperactivos, que hay el problema de la medicación, ¿no? Ok, la madre relata que cuando estuvo embarazada, su novio se enojó mucho y le dejó de hablar durante una semana. Los padres, cuando se enteran, también se molestan y también le dejan de hablar. Y finalmente la hermana menor la humillaba constantemente. Entonces, este niño, cuando está en el vientre de la mamá, ¿qué es lo que puede grabar? Soy un problema. Bien, entonces se le cuenta al niño la historia de su gestación, ¿sí? Como terapia, papá y mamá hablan con el niño, siempre desde el punto de vista del amor, usando palabras suaves y bonitas, diciéndole que le aman mucho, diciéndole que lo han concebido y que le agradecen por haberlos elegido y le dan permiso al niño para ser él mismo, y él no es un problema. Entonces el niño capta la nueva información y se queda dormido, y en una sola sesión se pudo solucionar su problema de hiperactividad. Entonces, ustedes han visto, ahora está muy de moda eso de ser positivo, del pensamiento positivo. De pronto nosotros vamos a una charla donde hay un motivador y regresamos a nuestra casa todos positivos, todos alegres, y pasa una semana y se nos olvidó. ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? Lo que está ocurriendo es que esa motivación no es una motivación que dura, sino son palabras bonitas que solamente están un tiempo pequeño en nuestro cerebro. Entonces, cuando no es suficiente, cuando esa motivación, ese pensamiento positivo no nos llena de verdad de una manera perdurable, es porque muy probablemente estamos arrastrando un proyecto sentido o un transgeneracional del cual debemos tomar conciencia para liberarnos. Al tomar conciencia del proyecto recibido de nuestros padres, nos damos cuenta cómo nos afecta y nos damos cuenta que hemos vivido nuestra vida con un programa que no es nuestro. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Lo devolvemos, nos liberamos de ello, hacemos un nuevo programa, por fin somos
libres. Y esta libertad nos va a ayudar a ser en realidad felices, a tener salud y bienestar. Bien, entonces, cuando queremos recibir una terapia de proyecto sentido y transgeneracional, empezamos por lo más básico, nuestro nombre. ¿Quién nos puso nuestro nombre? ¿Fue papá? ¿Fue mamá? ¿En honor a quién nos puso nuestro nombre? ¿Ok? Secretos de familia. ¿Hay algún objeto en nuestra casa que guarde un secreto? Puede ser un cofre, puede ser un cuadro. En realidad siempre hay un objeto, y pues si no somos conscientes, preguntémosle a mamá o preguntémosle a la abuelita. Ellos saben. Bien, estos secretos no los curamos nosotros, pero sí es recomendado entonces contarle todos los secretos al niño, y mejor hacerlo desde pequeñito, desde que nace, ya que cuando son niños no juzgan. Es incorrecto pensar de que como está muy chiquito no va a entender. No, él va a entender, su inconsciente va a entender. Bien, si ya estamos grandes y queremos saber los secretos de los adultos, pues hay una fórmula muy sencilla. Cuando el vino entra, el secreto sale. También hay que tener en cuenta problemas de dinero y herencias. Siempre papá y mamá van a ser el modelo del hijo. ¿Cómo ganamos el dinero? ¿Lo guardamos? ¿Somos tacaños con el dinero? ¿Pensamos que el dinero es sucio? Todo eso lo va a aprender nuestro hijo. Y ojo, ahora pues hay muchos papás que reemplazan amor por dinero. ¿Cómo es eso? Papá siempre ocupado trabajando, mamá siempre ocupada trabajando. ¿Y qué es lo que hacen para demostrarle el amor a sus hijos? Le ponen en el mejor colegio, solo le compran cosas, pero lo más importante, el cariño, el amor, el abrazo, está olvidado. Bien, también hay que tener en cuenta deudas familiares, ¿sí?, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que eso influye en la vida del actual paciente. Es decir, emprendió un negocio y el negocio se fue a la quiebra. Emprendo otro negocio y también me fue mal. Y así voy de tumbo en tumbo y no entiendo por qué la vida me trata así. Hay que analizar en el árbol qué ha pasado con nuestros abuelos, con nuestros bisabuelos, porque puede haber por ahí algo pendiente. El síndrome de aniversario marca a la familia por repetición. Uno de los casos más famosos, por eso lo puse aquí, es el de Bruce Lee y su hijo. Bruce Lee, ¿cómo muere? Muere filmando una película, y en lugar de poner balas de salva, ponen balas reales en la escena y fallece. Unos años después, al hijo le pasa exactamente lo mismo. Entonces, en nuestro árbol tenemos que tomar en cuenta todas las fechas importantes, lo cual vamos a ver en las siguientes láminas. También tenemos la posibilidad de encontrarnos en nuestro árbol con niños de reemplazo, es decir, uno muere y nace otro, y ahí estamos frente a un yaciente. Para la consulta entonces se necesita un resumen de la historia de nuestros papás y de nuestros abuelos, fechas de nacimiento, fecha de muerte, acontecimientos importantes en base a todo lo que he explicado, y un resumen también de mi historia personal. Eso se puede elaborar en un papel poniendo fecha, edad que tenía, cuando fue la vivencia y la vivencia en sí. También es muy importante preguntarle a mamá
¿Qué sentiste cuando te enteraste que estabas embarazada de mí? ¿Qué te dijo mi papá cuando se lo contaste? ¿Qué reacción tuvieron mis abuelos? ¿Tengo algún hermano que no ha nacido? ¿Quién me cuidó cuando yo era chiquito? Bien. Cosas como fechas de nacimiento, concepción, separación, matrimonio, profesión, a qué me dedico actualmente, es decir, qué dice mi cartón, si es que tengo título, y qué es lo que yo hago el día a día, porque pueden ser cosas distintas. Si soy diestro o zurdo, cuántas hermanas tengo, mi posición, si soy el tercero de 4 hermanos, por ejemplo, accidentes, enfermedades, hospitalizaciones, los estreses más grandes de mi vida. Muy bien, toda esa información debe ser llevada cuando se va a una consulta con un especialista de este tipo. Bien, muchas gracias por la atención a este video. Espero pues que ahora tomen conciencia de que su cerebro es una computadora, pero esta computadora trae un programa que lo podemos mejorar. Con esto vamos a tener una nueva visión de vida para ser libres y hacer nuestra vida a nuestro gusto.